Imagina pasar por 9 meses de embarazo, sintiendo cada patada, cada movimiento, y luego, finalmente, llega el momento. Das a luz, exhausta pero llena de alegría, esperando sostener a tu bebé en brazos. Pero en su lugar, la enfermera te mira con tristeza en los ojos y susurra: lo siento, pero tu bebé no lo logró. Tu mundo se derrumba. La alegría que habías esperado se convierte en una angustia indescriptible. Ni siquiera tienes la oportunidad de despedirte. El personal del hospital actúa con rapidez, diciéndote que es mejor no ver al bebé. Estás demasiado débil para discutir. Días después, sales del hospital con las manos vacías, llorando por el hijo que nunca conocerás. Pero, ¿y si todo hubiera sido una mentira? ¿Y si tu bebé aún estuviera vivo? Y simplemente te lo hubieran arrebatado, vendido a otra familia por un precio. Durante más de 30 años, este aterrador escenario no fue ficción, sino realidad. Una mujer, Georgia Tann, construyó un imperio robando bebés y vendiéndolos al mejor postor. Fue confiada por familias, elogiada por los medios y protegida por personas poderosas. Miles de padres nunca supieron la verdad. Y lo más inquietante es que muchas de sus víctimas, ahora adultas, siguen ahí afuera, viviendo vidas que nunca les correspondieron. Esta es la impactante historia real de Georgia Tann, la partera que robó y vendió a cientos de bebés. God grant us the faith to put the past behind us. We have a critical missing, age 16. Your daughter has been trafficked and is being sold. We gotta get out of here. Faster! Faster! Introducción. Para el mundo exterior, Georgia Tann era una mujer digna de admiración. Era la directora del Tennessee Children's Home Society, una agencia de adopción bien respetada que prometía colocar a niños huérfanos y abandonados en hogares amorosos. Fue elogiada por políticos, admirada por la élite e incluso celebrada en los medios como una pionera en el bienestar infantil. Para las familias desesperadas por adoptar, ella era una salvadora, la mujer que podía darles el hijo con el que siempre habían soñado. Pero detrás de la imagen cuidadosamente construida de una partera y agente de adopción compasiva, se escondía algo mucho más oscuro. Georgia Tann no estaba rescatando niños, los estaba robando. Dirigió una de las operaciones de tráfico ilegal de bebés más grandes y siniestras en la historia de Estados Unidos. Bajo su liderazgo, más de 5,000 bebés fueron arrebatados de sus verdaderas familias, sus identidades borradas, sus registros de nacimiento falsificados. Algunos fueron secuestrados directamente. A otros se los llevaron con engaños, diciéndoles a sus madres que sus bebés habían muerto al nacer. Lo peor, no solo salió impune, prosperó. Durante más de 3 décadas, Georgia Tann operó a plena vista, protegida por una red de corrupción que se extendía desde los hospitales hasta los niveles más altos del gobierno. Pero, ¿cómo logró robar a miles de bebés sin ser detenida? ¿Y cuántas de sus víctimas siguen ahí afuera, sin saber realmente de dónde vienen? ¿Cómo robaba a los bebés? La operación de Georgia Tann era tan cruel como metódica. No solo robaba bebés, perfeccionó un sistema que le permitía hacerlo una y otra vez, dejando a miles de madres llorando por hijos que en realidad nunca perdieron. Sus víctimas eran familias pobres, madres solteras en dificultades e incluso mujeres que confiaban plenamente en sus médicos y enfermeras. Creó una red completa que le permitía tomar niños a su antojo, falsificando documentos, manipulando hospitales y sobornando a las autoridades para encubrir sus crímenes. Uno de los métodos más escalofriantes que utilizaba para adquirir bebés era el robo en hospitales. Muchas de sus víctimas eran recién nacidos, arrebatados directamente de las salas de maternidad antes de que sus madres pudieran siquiera sostenerlos en brazos. Funcionaba de la siguiente manera. Una mujer llegaba al hospital para dar a luz, esperando salir con su bebé. En cambio, tras el parto, un médico o enfermera le decía que su bebé había muerto. La madre, debilitada y devastada, rara vez tenía fuerzas para cuestionarlo. En algunos casos, el personal del hospital la presionaba aún más, diciéndole que era mejor no ver al bebé, que sería más fácil olvidar. Pero no había nada que olvidar, porque el bebé seguía vivo,
sacado en silencio del hospital y puesto bajo la custodia de Georgia Tan. En cuestión de días, ese recién nacido tenía un nuevo nombre, nuevos documentos y una nueva familia. Su pasado completamente borrado. Si robar bebés en hospitales no era suficiente, Georgia Tan llevó su operación aún más lejos. Sus trabajadores recorrían vecindarios pobres en busca de niños pequeños jugando en las calles. Observaban a madres solteras que parecían estar pasando dificultades, mujeres que quizá no tendrían los medios para defenderse. Sus operativos llegaban en automóviles, arrebataban a los niños de las aceras, los porches o incluso los patios de las escuelas y desaparecían antes de que alguien pudiera reaccionar. Los padres buscaban desesperadamente, rogando a la policía por ayuda, pero Georgia ya había sobornado a muchas autoridades locales. Las denuncias eran ignoradas y a los padres desconsolados se les decía que su hijo probablemente había huido. En realidad, ese niño estaba siendo trasladado a otro estado, su identidad borrada, su destino ahora en manos de una mujer que solo lo veía como un producto para vender. Las adopciones forzadas fueron otro pilar clave del esquema de Georgia Tan. Una vez que un bebé estaba en su poder, utilizaba un elaborado sistema de documentos falsificados para hacer legalmente imposible que los padres recuperaran a sus hijos. Se alteraban los registros de nacimiento, se falsificaban documentos de adopción y en algunos casos se sobornaba a jueces para aprobar adopciones ilegales. Una madre podía despertar tras lo que creía que era una estancia rutinaria en el hospital, solo para recibir un documento que afirmaba que había renunciado voluntariamente a su hijo. Algunas mujeres, especialmente madres solteras, eran drogadas o engañadas para firmar documentos mientras estaban sedadas, dándose cuenta demasiado tarde de lo que había ocurrido. Un caso en particular involucró a una joven que entró en trabajo de parto y fue sedada durante el parto. Cuando despertó, aturdida y desorientada, le informaron que su bebé había sido adoptado. Nunca había firmado ningún documento. Nunca había accedido a dar a su hijo en adopción. Pero el personal del hospital, en complicidad con Georgia Tan, le dijo que no había nada que pudiera hacer. La adopción era definitiva. Su bebé ya se había ido. Durante años, Georgia perfeccionó este sistema, asegurándose de que los verdaderos padres no tuvieran forma de luchar. Para cuando se daban cuenta de lo que había pasado, su hijo ya estaba en otro estado, en otro hogar, con un nombre completamente diferente. Y por más que buscaran desesperadamente, la red de corrupción de Georgia garantizaba que nunca pudieran recuperar lo que les había sido arrebatado. Pero, ¿qué pasó con estos bebés robados? ¿Dónde terminaron? ¿Y cuánto dinero ganó Georgia Tan con esta cruel operación? La respuesta es aún más oscura de lo que puedes imaginar. ¿Quién compró estos bebés? Para Georgia Tan, robar bebés era solo el primer paso. La verdadera ganancia estaba en venderlos, y quienes compraban a estos niños eran, a menudo, algunos de los más ricos y poderosos del país. Tan se posicionó como una corredora de adopciones de élite, comercializando bebés robados como niños de alta calidad, seleccionados cuidadosamente y disponibles exclusivamente para quienes pudieran pagarlos. Su clientela incluía celebridades de Hollywood, millonarios, políticos y familias adineradas que deseaban desesperadamente un hijo, pero no querían pasar por el proceso de adopción tradicional. Eran personas con influencia, dispuestas a pagar grandes sumas de dinero por debajo de la mesa, y lo más importante, que nunca cuestionaban el origen de los bebés. Simplemente confiaban en que Georgia Tan, la supuesta pionera de la adopción moderna, estaba operando de manera legítima. Uno de los nombres más famosos vinculados a su escándalo fue la actriz de Hollywood Joan Crawford, quien adoptó a sus hijas gemelas, Kathy y Cynthia, a través de la agencia de Tan. Pero Crawford no fue la única. Muchas figuras destacadas de la época participaron sin saberlo en el tráfico ilegal de bebés, creyendo que estaban rescatando huérfanos cuando en realidad estaban recibiendo niños robados. Tan convirtió su negocio en algo exclusivo. La adopción no se trataba solo de encontrar un hogar amoroso para un niño, sino de hacer que los ricos se sintieran especiales. Llegó a cobrar hasta $5,000 por bebé,
lo que equivaldría a decenas de miles de dólares hoy en día. El alto precio daba la ilusión de que estos niños eran un producto premium, superior y valían cada centavo. Y como el proceso de adopción se manejaba completamente a través de ella, las familias nunca tenían que pasar por canales legales formales. Simplemente se les entregaba un bebé junto con papeles falsificados y se iban sin hacer preguntas. Pero mientras los ricos obtenían lo que querían, las madres biológicas quedaban sumidas en un duelo eterno, muchas veces sin saber que sus bebés habían sido vendidos con fines de lucro. Algunas nunca supieron que sus hijos estaban vivos, mucho menos que crecieron con otro nombre en otro estado. Otras lo descubrieron años después, solo para darse cuenta de que sus hijos jamás supieron de su existencia, y muchas nunca llegaron a conocer la verdad. Para Georgia Tann, el negocio florecía. La demanda de bebés era tan alta que expandió su operación a varios estados, asegurándose de que los niños fueran constantemente secuestrados, procesados y vendidos a un ritmo vertiginoso. Publicaba anuncios en los periódicos con fotos de bebés sonrientes vestidos con ropa fina, haciendo parecer que los estaba salvando de la pobreza. En realidad, estaba borrando sus identidades, separando familias y dejando un rastro de destrucción que perduraría por generaciones. Pero no todos los niños fueron lo suficientemente afortunados como para ser adoptados por una familia adinerada. Muchos nunca fueron vendidos. Algunos eran considerados invendibles debido a problemas de salud, discapacidades o simplemente porque no eran lo suficientemente deseables para la élite. Lo que les ocurrió a esos niños, los que Georgia Tann no pudo vender, es aún más aterrador. La parte más oscura. Para los bebés que no fueron vendidos, la vida fue una pesadilla. El negocio de Georgia Tann dependía de un suministro constante de recién nacidos, pero no todos eran considerados valiosos. Aquellos que estaban enfermos, tenían discapacidades o simplemente no eran vistos como adoptables, a menudo eran dejados a su suerte, ocultos en guarderías superpobladas mientras esperaban un destino peor que la muerte. Tann alojaba a estos bebés no deseados en instalaciones que se suponían eran centros de espera temporales antes de su adopción. En realidad, eran almacenes de enfermedades y negligencia, donde los bebés estaban hacinados en condiciones deplorables. No había suficientes cunas, por lo que algunos dormían en el suelo. Otros pasaban días sin comida ni cuidados adecuados, sus llantos ignorados por quienes se suponía debían protegerlos. Algunos simplemente se apagaban, sus pequeños cuerpos demasiado débiles para sobrevivir. Los informes de exenfermeras y trabajadores sociales pintan un cuadro aterrador. Bebés con erupciones de pañal tan severas que su piel se desprendía, niños sufriendo enfermedades no tratadas y habitaciones llenas de un silencio espeluznante, donde los recién nacidos ya no tenían fuerzas para llorar. Cuando estos bebés inevitablemente morían, sus muertes eran encubiertas, sin funerales, sin entierros, solo otro nombre borrado de los registros, otro niño cuya existencia era olvidada. Pero para algunos, la muerte no fue el peor destino. Existen testimonios perturbadores que sugieren que algunos de estos bebés fueron utilizados en experimentos médicos ilegales. Como estos niños no tenían un pasado oficial ni familia que los reclamara, se dice que Tann permitía que médicos realizaran procedimientos y tratamientos experimentales en ellos. Desde vacunas no probadas hasta cirugías y otros experimentos atroces, estos bebés fueron tratados como sujetos de prueba, sus pequeños cuerpos vistos como desechables. A pesar del sufrimiento y el creciente número de niños desaparecidos, nadie la detuvo. Durante más de 30 años, Georgia Tann llevó a cabo estos crímenes, protegida por aliados poderosos y un sistema corrupto que eligió mirar hacia otro lado. ¿Pero por qué? ¿Cómo una sola mujer logró manipular el sistema legal, silenciar a familias en duelo y mantener un negocio basado en vidas robadas? La respuesta se encuentra en la red de corrupción que la protegió de la justicia durante décadas. I mean, between facial recognition software, voice recognition software, and all the different ways to track people, how can we in this day and age not be able to find them? How can hundreds of thousands of children have disappeared? The United States is the #1 destination in the world for sex trafficking, that every sex trafficking ring worldwide knows
bring the kids to the United States. Cómo se salió con la suya durante 30 años. Durante más de 3 décadas, Georgia Tann dirigió una de las operaciones de tráfico de bebés más corruptas y aterradoras de la historia de Estados Unidos. Pero lo más escalofriante es que no lo hizo sola. Fue protegida, respaldada por una red de políticos, jueces y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que la ayudaron a encubrir la verdad. Uno de sus aliados más influyentes fue Boss Crump, un poderoso líder político que controlaba gran parte del gobierno de Tennessee en ese momento. Crump se aseguró de que las adopciones ilegales de Tann fueran aprobadas sin problemas por los jueces. A cambio, ella garantizaba que las familias ricas, muchas de ellas donantes y partidarios del sistema de Crump, pudieran adoptar niños sin ninguna clase de escrutinio. La corrupción no se limitaba a la política. Oficiales de policía locales eran sobornados para ignorar las denuncias de padres angustiados. Cuando una familia intentaba reportar la desaparición de un hijo, se les ignoraba o incluso se les amenazaba. A algunos les decían que su hijo nunca había existido, que no había registros de su nacimiento y que por lo tanto nunca habían estado embarazadas. Era como si sus bebés hubieran desaparecido en el aire. Para quienes insistían demasiado, las consecuencias eran aún peores. Algunas madres desesperadas fueron catalogadas como mentalmente inestables y encerradas en instituciones psiquiátricas para desacreditarlas. Otras fueron acosadas hasta que tuvieron demasiado miedo de hablar. Los tribunales, bajo la influencia de Georgia Tann, rechazaban cualquier apelación, asegurándose de que ningún niño regresara jamás con su familia biológica. Incluso manipuló la opinión pública, presentándose como una heroína. Se publicaron artículos sobre su trabajo humanitario, elogiándola como una salvadora de huérfanos. Las familias ricas y poderosas que adoptaban de su agencia nunca cuestionaban el origen de los niños. ¿Por qué lo harían? Ella les proporcionaba el bebé perfecto, sin hacer preguntas. Pero el imperio de Georgia Tann no estaba destinado a durar para siempre. Durante décadas había silenciado a sus víctimas y comprado el silencio de funcionarios clave, pero su tiempo se agotaba. Un nuevo gobernador estaba por asumir el cargo, y él no era parte del sistema corrupto que la había protegido durante años. Y una vez que las primeras grietas en su operación comenzaron a aparecer, todo su imperio se derrumbó. La investigación que la derrumbó. A finales de la década de 1940, el imperio de Georgia Tann comenzó a desmoronarse. Durante años circulaban rumores sobre niños desaparecidos y adopciones sospechosas, pero nadie se había atrevido a desafiar su autoridad hasta que el recién electo gobernador de Tennessee, Gordon Browning, decidió investigar. A diferencia de su predecesor, quien estaba profundamente involucrado en la red de corrupción de Tann, Browning no tenía ningún interés en protegerla. En 1949, lanzó una investigación a gran escala sobre el Tennessee Children's Home Society, y lo que descubrió fue más aterrador de lo que nadie imaginaba. Los investigadores estatales encontraron miles de registros de adopción falsificados, con nombres borrados, fechas alteradas y padres biológicos completamente eliminados. Descubrieron adopciones forzadas, fraudulentas e incluso ilegales, con niños que habían desaparecido en manos de familias de todo el país. Pero el hallazgo más escalofriante fue el destino de los niños que nunca fueron adoptados. Los investigadores encontraron pruebas de fosas comunes con los restos de bebés que murieron bajo el cuidado de Tann. Algunos fallecieron por negligencia, otros por enfermedades no tratadas. Los registros oficiales documentaban decenas de muertes infantiles en el Tennessee Children's Home Society, pero muchas más nunca fueron registradas. Quedó claro que, por cada niño vendido con éxito, otro había perecido en el sistema. Cuando el escándalo salió a la luz, muchas familias que habían adoptado niños sin saber que eran robados quedaron horrorizadas. Algunos padres adoptivos intentaron devolver a los niños a sus familias biológicas, pero la documentación había sido tan alterada que rastrear sus verdaderos orígenes era casi imposible. Para muchos, el daño era irreparable. Los niños habían sido separados permanentemente de sus padres biológicos, y ningún proceso legal podía revertir el engaño que había robado generaciones enteras. Y aún así, a pesar de la abrumadora evidencia, Georgia Tann nunca enfrentó la justicia.
Justo cuando las autoridades se preparaban para presentar cargos en su contra, fue diagnosticada con cáncer. En un último golpe de suerte, murió en septiembre de 1950, escapando así del juicio y la prisión que le esperaban. Con su muerte, el estado de Tennessee cerró el Tennessee Children's Home Society, pero las consecuencias de sus crímenes se extendieron por décadas. Aún hoy, muchas de sus víctimas siguen buscando a sus familias reales, sin saber que la vida que han vivido se construyó sobre mentiras. Las secuelas y reflexión final. Georgia Tann puede haber muerto antes de ser castigada, pero las cicatrices de sus crímenes permanecen. Durante décadas, las familias destrozadas por su red de tráfico de bebés buscaron respuestas, muchas sin obtener nunca el cierre que tanto necesitaban. Algunos de los niños robados, ahora adultos, vivieron toda su vida sin conocer la verdad. Otros solo descubrieron, ya mayores, que los padres que los criaron nunca debieron haber sido suyos. Incluso después de su muerte, el daño que causó fue imposible de deshacer. Los registros falsificados que dejó hicieron casi imposible que los padres biológicos encontraran a sus hijos robados. Muchas familias se perdieron para siempre, sus lazos borrados con un simple trazo de pluma. El estado de Tennessee intentó reformar el sistema de adopciones en respuesta al escándalo, pero para miles de víctimas, la justicia nunca llegó. Georgia Tann construyó su imperio sobre mentiras, corrupción y vidas robadas, y durante más de 30 años manipuló un sistema entero para alimentar su codicia. Sus acciones dieron lugar a uno de los mayores escándalos de adopción en la historia de Estados Unidos, uno que aún persigue a las familias que destruyó. Pero lo más aterrador de todo es que aún hoy no se conoce la magnitud total de sus crímenes. ¿Cuántos niños siguen ahí fuera, viviendo con identidades que nunca debieron ser suyas? ¿Cuántas familias siguen buscando a seres queridos que jamás encontrarán? ¿Qué opinas? Déjanos saber tus pensamientos en los comentarios.